Ahora los tiempos ya han cambiado, ya podemos encontrar mucha información en redes, hay libros, hay mucha información respecto a este movimiento armado de los 70. Aquí coincidieron en vida y en la muerte jóvenes que se organizaron en un movimiento estudiantil en contra del control casteril de la Universidad de Guadalajara. Y luego se transformó en una organización guerrillera a nivel nacional, la Liga Comunista 23 de septiembre, con el fin de crear un partido y un ejército revolucionario, con el fin de tomar el poder, crear el poder de obreros y campesinos y de las clases sociales explotadas, y instalar un gobierno socialista. En este panteón se encuentran sepultados Tereso Molina El Tizoc. Él fue detenido en el 74, acompañado de Antonio y de Armando Rentería. Este muchacho, al ser torturado, no decía su nombre, dicen los que estuvieron ahí, no le pudieron sacar su nombre. El policía amagó con dispararle, lo malo que sí se le fue el tiro y le dañó el cráneo. Le dañó el cráneo, él sobrevive, a él no le brindan atención médica, lo dejan tirado en un baldío, pasa a una ciudadana, llama a los centros de la Cruz Roja, Cruz Verde, y sobrevive. Sus últimos momentos en vida fue trabajando aquí en el mercado de Felipe Ángeles, donde sufre un accidente y muere. Tenemos también a Francisco Eduardo Villagómez. Él fue el primer caído en la balacera del Poli. Cuando el FER convoca al estudiantado en el área del Politécnico para dar sus demandas estudiantiles en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, llega a la FEC acribillando y fue uno de los caídos. Parte de otro compa y un señor famoso que vendía cocos. También tenemos en este panteón a Arnulfo Prado Rosas, a él un líder indiscutible del barrio de San Andrés y del naciente FER. Les acabo de recordar que el FER duró 6 días como organización oficial. Después de la balacera del Poli se van a la clandestinidad. Arnulfo cae asesinado el 23 de noviembre de 1970. De ahí ya las bases del FER forman muchas brigadas que hasta que se conforman y se unen a la Liga Comunista 23 de septiembre. También aquí tenemos a Enrique Pérez Mora, luchador que fue detenido por los sucesos del Politécnico en los primeros días de octubre. Sale del penal de Oblatos en el 72, enero, febrero, marzo. Se forma la liga en el 73, en el cual se incorpora ya como militante y se va a la clandestinidad. Él es detenido después de una repartiza de propaganda junto con otros 2 compañeros. Uno logra escapar, cae detenido Enrique Pérez Mora y Manuel Cholico, cae a Oblatos, cae herido, y en el 76 es uno de los integrantes que se fugan de Oblatos. Al salir el 16 de junio, 6 meses después de la fuga, cae en combate contra las fuerzas del Ejército y la Policía Federal de Seguridad en Culiacán, Sinaloa. También a un lado de Enrique el Tenebras está su madre, su compañera y cómplice de militancia. A ellos les decimos presentes porque acá nuestros muertos viven. Gracias. Ahora los tiempos ya han cambiado, ya podemos encontrar mucha información en redes, hay libros, hay mucha información respecto a este movimiento armado de los 70. Aquí coincidieron en vida y en la muerte jóvenes que se organizaron en un movimiento estudiantil en contra del control casteril de la Universidad de Guadalajara.
y luego se transformó en una organización guerrillera a nivel nacional, la Liga Comunista 23 de septiembre, con el fin de crear un partido y un ejército revolucionario, con el fin de tomar el poder, crear el poder de obreros y campesinos y de las clases sociales explotadas, y instalar un gobierno socialista. En este panteón se encuentran sepultados Tereso Molina El Tizoc. Él fue detenido en el 74, acompañado de Antonio y de Armando Rentería. Este muchacho, al ser torturado, no decía su nombre, dicen los que estuvieron ahí, no le pudieron sacar su nombre. El policía amagó con dispararle, lo malo que sí se le fue el tiro y le dañó el cráneo. Le dañó el cráneo, él sobrevive, a él no le brindan atención médica, lo dejan tirado en un baldío, pasa a una ciudadana, llama a los centros de la Cruz Roja, Cruz Verde, y sobrevive. Sus últimos momentos en vida fue trabajando aquí en el mercado de Felipe Ángeles, donde sufre un accidente y muere. Tenemos también a Francisco Eduardo Villagómez. Él fue el primer caído en la balacera del Poli. Cuando el FER convoca al estudiantado en el área del Politécnico para dar sus demandas estudiantiles en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, llega a la FEC acribillando y fue uno de los caídos. Parte de otro compa y un señor famoso que vendía cocos. También tenemos en este panteón a Arnulfo Prado Rosas, a él un líder indiscutible del barrio de San Andrés y del naciente FER. Les acabo de recordar que el FER duró 6 días como organización oficial. Después de la balacera del Poli se van a la clandestinidad. Arnulfo cae asesinado el 23 de noviembre de 1970. De ahí ya las bases del FER forman muchas brigadas, que hasta que se conforman y se unen a la Liga Comunista 23 de septiembre. También aquí tenemos a Enrique Pérez Mora, luchador que fue detenido por los sucesos del Politécnico en los primeros días de octubre. Sale del penal de Oblatos en el 72, enero, febrero, marzo. Se forma la liga en el 73, en el cual se incorpora ya como militante y se va a la clandestinidad. Él es detenido después de una repartiza de propaganda junto con otros 2 compañeros. Uno logra escapar, cae detenido Enrique Pérez Mora y Manuel Cholico, cae a Oblatos, cae herido, y en el 76 es uno de los integrantes que se fugan de Oblatos. Al salir el 16 de junio, 6 meses después de la fuga, cae en combate contra las fuerzas del Ejército y la Policía Federal de Seguridad en Culiacán, Sinaloa. También a un lado de Enrique el Tenebras está... Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de sitios de memoria. Este lugar, este parque, que es actualmente constituía la cárcel de Oblatos. Y aquí nuestros compañeros fueron encarcelados algunos de nuestros compañeros fueron encarcelados desde septiembre, ¿no? O sea, agosto, septiembre, octubre del 70. Aquí fue detenido, aquí estuvo preso desde entonces por primera vez Guillermo Enrique Pérez Mora, como líder del movimiento estudiantil del FER. Y bueno, junto con él otros compañeros, otros más.
Esta cárcel fue conocida pues desde entonces a causa de las luchas que empezamos a participar, las que empezamos a ser parte. Y bueno, posteriormente las cosas evolucionaron hacia un choque más directo con las estructuras gasteriles de la FEC y después con la policía y el ejército, de tal forma que en 1974 volvió a llegar Enrique Pérez Mora como preso a estas instalaciones de la cárcel de Oblatos, pero ahora como militante de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y junto con él llegamos otros más detenidos, también detenidos ya como parte de la estructura clandestina de la guerrilla urbana, de la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero entonces ya no fuimos a la población común, fuimos remitidos a un dormitorio de aislamiento y de segregación llamado El Rastro, y que se ubicaba en la esquina del penal, ya con un trato diferente hacia nosotros, en tanto que no estábamos a disposición de las autoridades del penal, es decir, del director del penal, sino bajo la responsabilidad y decisión de la Dirección Federal de Seguridad. El hecho de tenernos aislados en este dormitorio del Rastro, en este departamento del Rastro, buscaban sobre todo dos aspectos ventajosos. Primero, aislarnos de la población común, con la que ya nosotros teníamos una clara identidad. Esta cárcel pues está dentro de los perímetros del barrio de San Andrés, y nosotros teníamos un gran respeto por los presos comunes, que muchos eran de este barrio, y eso constituía un punto de apoyo, un factor de fuerza a nuestro favor, que el gobierno y la policía no quería permitírnoslo. Segundo, el otro punto es de que nos tenían más a la mano para, en el momento que quisieran y necesitaran escarcelar detenidos del Rastro, para someterlos nuevamente a interrogatorios y a torturas, no había quien se resistiera. Ahí estábamos encerrados en celdas de máximo 2 o 3 compañeros, y prácticamente la mayor parte de las 24 horas del día. En esas condiciones vivimos esa parte de prisión en el Rastro, pero quiero decirles que para nosotros fue una etapa de formación política y de afianzamiento de nuestra convicción y nuestros ideales. Esa etapa de prisión fue muy importante, sobre todo para los que no teníamos un desarrollo y una formación política sólida. Aquí la fortalecimos. Aquí, en compañía de otros compañeros de presos políticos de la Liga, de las FRAP y de la Unión del Pueblo, resistimos al abatimiento que significa estar en manos del enemigo. No lograron quebrarnos, no lograron someternos a esa depresión, a esa
inacción. Al contrario, estábamos en ese plan de prepararnos cada vez mejor para, en cuanto tuviéramos oportunidad de recobrar nuestra libertad, de nuevo reincorporarnos a la lucha revolucionaria y a nuestra organización. Y así fue como lo concretamos en el plan de fuga que se materializó en la fuga del 22 de enero de 1976. Es por eso que hoy instalamos simbólicamente esta placa aquí para dar a conocer a los visitantes de este parque deportivo que este lugar tiene esa historia. Tiene historia como cárcel de represión y de contención de las luchas rebeldes de nosotros en aquellos años. Enseguida le voy a pasar el micrófono a mi compañero Rafael Ortiz, que tiene unas palabras que agregar. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Rafael Ortiz Martínez, exmilitante del Frente Estudiantil Revolucionario como grupo armado y miembro del Movimiento Armado Socialista. Con el permiso de todos ustedes, voy a contarles algunas de mis experiencias que durante 7 años en plena juventud que me tocó vivir aquí en este lugar, en donde fue construido el maldito penal de Oblatos, que al igual que otros reclusorios y que ahora llaman centros de readaptación social o cárceles de máxima seguridad, fueron y siguen siendo un símbolo ridículo y torcido de la ineptitud, corrupción y represión del Estado. Aquí, desde hace poco más de 50 años, fuimos recluidos más de 100 compañeros y compañeras por motivos políticos. Aquí en este lugar presenté la más asquerosa, depravada, perversa y bestial agresión sexual a la que fue sometido un violador sexual de una menor de edad por una turba desenfrenada y sin control. Algo inimaginable y difícil de describir. Aquí en este lugar también fui testigo presencial de terribles asesinatos ejecutados con inédita hazaña, cuerpos desmembrados, descuartizados, mutilados en forma individual y de grupo. Aquí en este lugar, ilegal y arbitrariamente, por órdenes del recluso Jesús Rodríguez García, alias El Jorobado, asesino de su esposa y quien controlaba al penal de Oblatos y a su director, el licenciado Emilio Gómez Pérez, fui confinado por 15 días en el lugar de castigo llamado El Corralito, lugar en el que por sus condiciones se perdía la noción del tiempo, en donde había que cuidarse de las mordeduras de enormes ratas que peleaban entre sí por el excremento cuando iba a defecar, donde además me entretenía con esas mismas ratas poniéndoles pedazos de tortilla arriba del cancel de la celda, trepándose admirablemente entre los barrotes de fierro hasta llegar arriba en donde les había puesto esos pedazos de tortilla. Aquí en este lugar, Carlos Morales García, alias El Pelacuas, y 9 de su banda policíaco paramilitar llegaron a controlar gran parte de la actividad industrial, culinaria, política, artística, tráfico de drogas, de vino y hasta irónicamente la actividad presuntamente educativa y cultural. Las murallas de Oblatos no eran impedimento para salir al exterior, pues lo hacían por la puerta principal.
También recibieron un arsenal de armas del exterior, pues se planeaban la ejecución de los guerrilleros. Estaba claro que Oblatos era un dominio controlado por los pelacuas con el apoyo del Estado y la complicidad de las autoridades penitenciarias. Aún así, con todos los privilegios, la protección, el poder y las armas, sus planes fracasaron. Cuando empezaron los motines, la población empezó a saquear todos los negocios, las cosas que les complicaron a tal grado para exponer para la expoderosa mafia, el gobierno federal tuvo que intervenir en su rescate, trasladándolos al penal de Santa Marta a Acatitla. Aquí, en el lugar conocido como el rastro del cual el compañero Toño ya lo mencionó, fue ajusticiado por sus mismos compañeros de las FRAP. A dar lectura a lo que es este sitio de memoria que dice Parque San Rafael. En este parque se reunían jóvenes estudiantes que participaron en el movimiento estudiantil de 1970 para practicar deportes, conversar sobre la situación social del país y las instituciones educativas de las que formaron parte. Crearon una biblioteca ambulante donde intercambiaban libros y conversaban sobre ellos. Creyentes de que existía un futuro mejor para nuestra sociedad, se unieron al movimiento insurgente. ¿Qué más dice ahí? Al cual le entregaron todo su esfuerzo y vida para crear mundos nuevos, mejores para todos. Es lo que dice esta placa conmemorativa, este sitio de memoria. Miren, justamente en este parque, conocido como donde se reunían los compañeros jóvenes vikingos, ¿no? Varios de los presentes aquí venían también a jugar, a correr, ¿verdad? A echar novio también, ¿verdad? Por ahí se escondían entre los árboles. Y es un parque que un pulmón de esta parte del oriente de la ciudad, muy importante, con mucha agua abajo. Recordemos que acá a espaldas están el lugar donde llegan las pipas del Ciapa a llenar, ¿no? Y a distribuir el agua, según eso, ¿no? Pero bueno, veamos que el movimiento armado que emergió en México en la segunda mitad del siglo XX, recordemos que estamos en el siglo XXI, ¿verdad, Lucho? Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Claro, sí. No, todos estamos en el 20. Órale. Bueno, que es un acontecimiento de larga duración, un fenómeno que tuvo diversos episodios y mecanismos que rigieron sus escenarios contenciosos. Entonces, los movimientos armados pueden ser identificados en diversas regiones del país, particularmente aquí en Guadalajara y aquí en este emblemático parque, ¿no? De San Rafael. Bueno, entonces, pero para analizar el caso que hoy se conmemora el 51 aniversario de la fundación de la Liga Comunista, 23 de septiembre, no en este lugar, pero por acá cerca, ¿sí? En Guadalajara ese escenario puede identificar los mecanismos de transacción que rigieron la consolidación de las políticas contenciosas de un grupo juvenil en Guadalajara denominado Los Vikingos. Aquí tenemos al compañero Toño, al compañero Pepe, bueno, la compañera Tita, que luego también se incorporó y es vikinga, la maestra Rita también, que forma parte de esa generación, y compañeros aquí de Jardines de la Paz, ¿no? Que mantienen una lucha de resistencia en contra de este pinche régimen fascista naranja, encabezada por el fascista de Enrique
Alfaro Ramírez. A su papá lo combatimos en el 68 en la Universidad de Guadalajara, cuando era presidente de esa organización criminal, la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Y nos enfrentamos, a chingadazos, pero también a los demás, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el nombre de los vikingos ha sido difícil de precisar según la historia. Y bueno, por ejemplo, los compañeros Rogelio Arnulfo Mora o Enrique Velázquez, el famoso Aceleres, y el compañero Gil Rodríguez, que en paz descanse, un gran camarada, argumentaron que el nombre fue inspirado por una película de la época protagonizada por Tony Curtis y Kirk Douglas. En esta cinta, posteriormente trasladada a la televisión, se narran las hazañas de los viajeros expedicionarios llamados vikingos. ¿Alguien recordará esta serie que veíamos en aquellos años? ¿Te acuerdas, Pepe? Los vikingos, ¿no? Bueno, toda la figura del vikingo se incrustó en el ideario colectivo, ¿sí?, de los jóvenes que éramos en aquellos tiempos. Representó para ellos una fuerza beligerante. Este ideario otorgó a los jóvenes de San Andrés un código de identificación propio que los diferenció de los demás grupos juveniles de la ciudad. Yo en aquellos tiempos, bueno, siempre he vivido en el barrio de Mezquitán, que luego nos incorporamos para acá. Bueno, entonces, por ejemplo, el compañero Gilberto Rodríguez Gil reseña que el nombre fue adoptado después de una reunión aquí, en el Parque San Rafael. Era una reunión, dice él, que hicimos jóvenes inquietos que queríamos formar un club. No estaba presente la idea de una banda o una confederación barrial como lo que logramos formar años después, sigue diciendo el compañero Gilberto Rodríguez. Entre los presentes estaban en esta reunión Flavio Macías Rivera, Ramón Cuernavaca, Óscar González, Sergio Ernesto, Aristeo, Sergio Aguayo Quesada el Monaguillo, que por ahí publicó un libro que se llama La Charola. Bueno, estaba también presente el Tizoc y Achiro Akita. ¿Alguien recordará, maestra? ¿Él era qué? ¿Japonés? Sí, aquí De San Andrés. de la Granja La Paz. Ajá. Por la calle San Andrés tiene La familia. tiene un vivero. Ah, un vivero. Ah, pues aquí, ¿no? Bueno, entonces ellos decidieron, como una buena opción, bautizar el club con el nombre de Venus. Recordaremos que había aquella melodía, ¿no?, que se llamaba Venus, ¿no? Así muy acá para los fifis de aquel tiempo, ¿no? Obviamente. Entonces, dispuesto así por una buena opción, bueno, dispuesto así por la influencia de una pieza musical de boga en esa época, es decir, la de Venus, ¿no?, interpretada por Frankie Avalon. Mas dicho nombre entre los presentes no hizo la menor gracia, ya que fue concebido como un distintivo falto de hombría, imagínense, y alguno de los presentes mencionó que mejor vikingos, ¿cómo ven? Como los de la película, dijeron, ¿no? Pues órale, ¿no? Está más chido, ¿no? Más acá, congruente con... Bueno, entonces, sin embargo, no fue consensuado, pero pues ni modo, ni mucho menos, solo de pronto ya éramos los vikingos, ¿no? Bueno, por ejemplo, el compañero Joel Rodríguez, el Cuernavaca, reseña lo siguiente: éramos ya como 60 miembros los que nos reuníamos alternadamente en el Parque San Rafael, acá, y en una reunión llegó Sergio Aristeo al barrio gritando: ¡ya llegaron los vikingos! Porque venían de ver una película de los viajeros expedicionarios. Entonces, pues dijimos, ese va a ser nuestro nombre perdón, de batalla, los vikingos. Ya posteriormente Sergio Aguayo conoció a un herrero quien encargó de elaborar las hebillas con el rostro del vikingo. Era una hebilla con fajilla
de cual nos servía como arma para las peleas además, ¿no? De ahí nace el verdadero nombre de los vikingos de San Andrés. Para los jóvenes de San Andrés, el ser vikingo representó más que un ideario colectivo, una reconstrucción de sí mismos, una figura semántica cargada de heroísmo y gallardía que les permitió compartir su cotidianidad en un espacio geográfico común. Al paso del tiempo, los vikingos tuvieron inquietudes que ya no pudieron ser satisfechas en los límites barriales, aquí de alrededor, ¿no? Entonces, los anhelos por relacionarse e integrarse con el exterior los motivó a salir de San Andrés en busca de nuevas experiencias. El profesor Ricardo Valderas, que encauzó las inquietudes de estos jóvenes al ambiente estudiantil, particularmente en las escuelas secundarias y específicamente en la secundaria número 4, dijo que, bueno, el compañero Enrique Velázquez, que le decíamos el acelere, bueno, le decimos todavía, abogado, no sé si vieron la película documental de La fuga de Oblatos, bueno, Oblatos, el vuelo que surcó la noche, ¿no? Entonces, este compañero señaló que el profesor Ricardo Valderas fue quien comenzó a inspirar a algunos vikingos a la participación estudiantil. Ricardo Valderas era una persona progresista, liberal, que se dio cuenta de las inquietudes de este grupo de muchachos y comenzó a encauzarlos. Por supuesto, lo hacía con el afán de tener grupos en las escuelas, pero esto fue a nivel de secundaria, allá por el año de 1963. ¿Quién nació en el 63? ¿O quién estaba en la secundaria? ¿Imelda? ¿Tú, Chino? También ya estabas en secundaria. Órale. Y eran pues secundarias estatales conocidas como las perreras, ¿no? Yo estaba en la secundaria número 1, yo ingresé en el 62 y era la más conocida como la perrera mayor, ¿verdad? Que nos hacían, los pinches gorilas de los comités directivos nos hacían desfilar a huevo, ¿sí? El 20 de noviembre, que era el desfile deportivo, ¿no? Pero ¿qué hacían antes? Les daban la concesión de que nos vendieran los suéteres para hacer negocio los cabrones, ¿no? En la secundaria 1 era de las más grandes en ese entonces, en el 62, habíamos como 2,000 estudiantes y nos decían, tienen que comprar el suéter para desfilar. ¿A cómo nos lo daban? A 300 varos. Éramos 2,000 estudiantes. Imagínense qué negociazo, ¿no? Y entonces llamaron al patio a una asamblea. Cuando era presidente ese cabrón que le decían el gorilita, hermano del gorilón, imagínense qué nombre es de esos cabrones, ¿no? Un golpeador, asesino, criminal. Bueno, pues entonces nos convocan al patio de la secundaria 1, que todavía existe la escuela, el edificio, ahí por el barrio de Santuario. Bueno, y entonces dice el baboso a ver, que se recorran para el lado oriente los que no quieran suéter. Pues la mayoría nos fuimos, ¿no? No, qué cabrones, ¿no? Y los que sí quieren suéter, pues para el lado poniente, con aquello de que la calzada para acá y la calzada para allá, ¿no? Bueno, y de otros barrios y colonias y escuelas y facultades de la Universidad de Guadalajara, que nos convencimos que el camino de la lucha armada contra el Estado y contra el sistema capitalista era la única alternativa y el único camino que nos dejaban a quienes no aceptábamos como respuesta a nuestras demandas y a nuestros reclamos como pueblo y como sectores marginados y explotados, la represión sangrienta a nuestras luchas y manifestaciones pacíficas, el encarcelamiento y el asesinato de nuestros líderes. Hoy hicimos una instalación simbólica de placas que describen y explican el significado de dichos sitios de memoria. Son apenas los primeros que hemos elegido, pero solo son los primeros. Hay muchos más en diversos puntos de esta ciudad. Los vamos a ir incluyendo en posteriores
posteriores fechas y actividades que iremos desarrollando paulatinamente durante el presente año y los años venideros. Convencidos de que como pueblo tenemos derecho a la memoria histórica, tenemos derecho a no olvidar a nuestros compañeros y compañeras caídos en esa lucha que buscaba un mundo mejor, que anhelaba condiciones de igualdad, de justicia y libertad para todas y todos, con conciencia plena de que en ello tuviéramos que pagar un alto costo con la pérdida de nuestra libertad o incluso nuestra propia vida. La burguesía y su Estado pusieron en marcha en contra de esta naciente organización guerrillera una maquinaria de exterminio y de aniquilamiento total, sin ningún límite en cuanto a la aplicación de sus propias leyes, ni mucho menos al respeto de acuerdos jurídicos internacionales que lo obligaban a reconocer nuestra existencia como grupo armado contra un sistema y un gobierno que no nos reconoció como combatientes y no nos trató de acuerdo a las leyes de la guerra. Es sabido y comprobado hoy que detrás de estos planes de contrainsurgencia estuvo siempre la asesoría y el apoyo total del imperialismo norteamericano, y no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el continente americano, con un alto costo de millones de asesinados y desaparecidos. Todos aquellos pueblos que le apostamos a una revolución en toda nuestra patria grande, ahogando en sangre tales rebeliones. Parte de tal estrategia contrainsurgente fue sin lugar a dudas el papel de que desempeñaron casi todos los medios de comunicación al servicio del régimen a través de una campaña de absoluto linchamiento mediático, ocultando hechos y acontecimientos que precedieron a nuestro levantamiento armado, distorsionando la historia, acusándonos de meros delincuentes comunes, de terroristas, de terroristas y criminales, incluso como agentes al servicio de potencias extranjeras que querían instaurar en nuestro país un estado totalitario. Por esto mismo es absolutamente necesario el rescate de esta memoria histórica, de esa etapa de lucha social de la que fuimos parte y que nuestro pueblo tiene derecho legítimo a conocer, a saber y entender quiénes éramos y qué queríamos, pero además quiénes somos y qué queremos. Es claro que perdimos la batalla, pero también es claro que solo es eso, una batalla, que la lucha sigue, que vendrán muchas más a las que acudiremos a ellas mejor preparados y más fortalecidos. De eso no les quepa la menor duda. Extraeremos enseñanzas valiosas de esa batalla perdida y las transmitiremos a los jóvenes y a las jóvenes revolucionarias actuales y futuros. La historia dejó claro que teníamos la razón cuando emprendimos esa lucha contra el sistema capitalista como un sistema social que está conduciendo no solo a nuestro país y a nuestro continente hacia una hecatombe social, sino a todo el planeta, y con ello la extensión de la misma especie humana y toda la demás vida en el planeta. Finalmente, concluimos con un llamamiento y una convocatoria a nuestro pueblo, a los jóvenes y a las mujeres y hombres, a todos los oprimidos y marginados, a todos aquellos que están dispuestos a organizarse y a luchar por una revolución que trastoque de manera total las estructuras económicas y políticas que son el origen y las causantes de las desigualdades y la injusticia y la violencia que padecemos. ¡Viva la Liga Comunista 23 de septiembre! ¡Viva! Muchas gracias.